y esto es importante. Listo. Entonces, empezar diciendo, como siempre, que este evento, que es el sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE, que este año hemos titulado Lecturas Irreverentes, es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, una organización sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, el apoyo también del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, el patrocinio de la empresa de energía EEP y, por supuesto, con el apoyo de una comunidad enorme hecha por todos ustedes que a través de sus donaciones, de sus aportes, pero sobre todo de su presencia, permiten que este seminario sea posible y que siga siendo gratuito y abierto para todos. Hoy tengo el placer de tener como invitada a una escritora supremamente admirada, a una amiga, así no sea sino epistolar, amistades epistolares también, sí que las Sí. hay en la literatura. Y bueno, Vero, bienvenida, qué gusto que estés acá. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí en el sexto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira y estoy encantada de la vida de participar en esto de los lectores irreverentes porque creo que es una buena definición de mi personalidad. Escribí algunas cuartillas que me gustaría leerles, pero sobre todo que sea una conversación entre todos, ya que hay gente de todas partes. Ojalá podamos platicar todos al final de la lectura. Y bueno, estas páginas que les preparé no son de ninguna manera algo definitivo ni nada. Cualquiera que me quiera rebatir lo puede hacer. Aquí es una democracia. Entonces, si Vale, quieres, Vero. doy comienzo. Antes de que arranques, contarle a la gente que va a estar primero tu ponencia, que luego vamos a tener, por supuesto, el diálogo, la sesión de preguntas y respuestas. Pedirles, por favor, que dejen sus preguntas, si están conectados a través de Zoom, en la cajita de preguntas y respuestas y no en el chat. No voy a estar fijándome ni en las manos levantadas ni en las preguntas del chat, sino solo en esa cajita de preguntas y respuestas para poder ir moderando el diálogo. Si están desde Facebook, por favor, vayan dejando sus preguntas en el feed de comentarios. Hay una persona de nuestro equipo que está pendiente de ese feed y las preguntas que van apareciendo me las van mandando acá a mi teléfono desde donde yo las puedo ir viendo. Antes de darte paso, Vero, quisiera contarle a la gente que el enorme gusto que me da tenerte aquí es sobre todo por el amor tan increíble que le tengo a tus libros. Ay, Y, gracias. y es un amor tardío. Los conocí recién durante la pandemia, pero, pero fueron libros que me marcaron mucho cuando leí Aulilla, cuando leí El Fuego Verde, cuando leí Loba. Fue realmente una experiencia increíble, increíble para mí. Pensaba ahorita antes de empezar que durante mi vida yo he querido ser muchas personas, he querido ser particularmente muchos escritores. Cuando tenía 15 años yo quería ser Cortázar, después quise ser Neruda y después quise ser Jorge Luis Borges, pero te lo digo de verdad, también durante la pandemia quise ser Verónica Murguía. Ay, Y gracias. Qué bonito. Está muy bonito eso. gracias, gracias, Vero. Sí, y, y otro recuerdo que me llegó hoy, que también quisiera compartir con la gente antes de darte paso, como a partir de este tema que tú vas a tocar hoy de los cómplices. Esta mañana estábamos en una llamada dentro de lo que hemos llamado LIGPE en las escuelas, donde tendemos un puente entre autores, autoras y los niños niños y niñas de grupos en la ciudad de Pereira, grupos escolares. Y estábamos hablando con María García Esperón. Y dentro de ese diálogo, dentro de tantas cosas, me surgió este recuerdo de mi infancia, particularmente de un amigo que tenía mi papá, que era un sacerdote, el padre Ignacio. Y el padre Ignacio, dentro de las muchas cosas que era un ser apasionante, un señor, yo no sé si es porque yo era muy chiquito o porque él realmente era muy alto, pero mi recuerdo es de este ser gigante con su sotana y que para mí era legendario porque había estudiado literatura en la Universidad de Harvard. Y él, cuando llegaba a la casa, como sabía que me gustaba leer, llegaba con libros
y tenía esta voz gutural, había tenido algún problema en la garganta o en los pulmones y hablaba así. Y, y nos acordábamos esta mañana porque hablaba María García Esperón de Sandokan, de ese momento en que llega este hombre y me dice, Andrés, mira, aquí te traje este libro, a ver si te gusta. Y me pone en las manos un ejemplar de El Corsario Negro de Emilio Salgari. Sí. Pero también fue la persona que después puso en mis manos el primer ejemplar que yo tuve del Hobbit, que también todavía hoy en día conservo. Y justamente con esos libros y esos personajes siento que inició esa relación de complicidad, de conjura, de poder ingresar en el territorio de lo posible. Siento que aquí en esta ilusión que llamamos realidad, en esta posibilidad que llamamos lo real, es muy fácil ser irreverente porque está llena de reglas, de condiciones, eh, y cuando nos vamos a ese territorio de lo posible en la literatura, se abre una libertad que uno no conoce en ningún otro lugar. Y parte de esa libertad es la amistad con los personajes, con los libros, con las palabras. Y bueno, como que todo eso me lo evocó un poquito lo que tú vas a compartir hoy. Quería mostrarle también a la gente este libro que tengo acá para recomendárselos muchos. No es un libro para niños o jóvenes, aunque quién quita, ¿cierto? No sabemos muy bien qué es eso de un libro para niños o para jóvenes. Eh, este es un libro que me mandó Verónica desde México, que estoy leyendo en este momento y que me ha encantado. Y está ubicado en la Francia del año 1350, durante ese momento de la peste bubónica, de la peste negra. Y es un libro a muchas voces, muy polifónico, muy hermoso, con una prosa increíblemente bella y cuidada que una vez más me ha hecho querer poder escribir como tú. Aquí estoy a lo puro fan. Y un poco como para que la gente sepa más de Verónica y de quién es Verónica, yo creo que la caligrafía de ella la define. No, esto que parece escrito en un códice medieval, no le falta sino la iluminación, las ilustraciones. Y bueno, esto es Verónica para mí. Entonces, recomendadísimo para que vayan y lo lean. Y ahora sí, los dejo contigo, Vero. Muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces te voy a dedicar la lectura porque trata exactamente de este tema que estamos tocando ahorita. Eh, Voy a comenzar y gracias por estar todos aquí. Yo, lo digo sin vergüenza, sería una mujer muy infeliz si no me hubiera tropezado con los libros que me acompañaron en mi infancia. No llego a decir que no estaría aquí porque quizás eso suene melodramático, pero sé que mi vida no tendría esta forma, la forma que tiene ahorita con todo esto que me rodea. Porque en esta forma de mi vida hay una forma de plenitud que me alcanza con frecuencia. Es una plenitud modesta, barata y casi democrática, porque está sustentada en el acto de leer. Y aclaro que no siempre es modesta, ¿eh? Muchísimas veces es regocijante y más raramente, pero me ha sucedido también muchas veces, es sublime. He descubierto que hasta en los libros más malos puede haber una frase, un adjetivo o un diálogo que lo salven. Y si no, pues hay formas peores de perder el tiempo que leyendo un libro mal escrito. Leer es transformar el tiempo en algo distinto. Se vuelve una medida en la que uno comparte con alguien que no está ahí. Es magia. Si no, ¿cómo podría reírme con chistes escritos en el siglo V antes de Cristo? Me refiero a Aristófanes, que me hace reír muchísimo. ¿Y cómo podría yo sufrir con las vicisitudes de un poeta medieval que confiesa sus delitos en un testamento? Me refiero a François Villon. Los libros nos hacen humanos, nos enseñan a sentir como los demás y a desconfiar de las novedades, asunto que tiene una importancia suprema en los años que corremos. Leer ahora es más fácil que nunca, pero se hace con menos conciencia que nunca también. Quizás por esa misma facilidad y porque las redes sociales nos han hecho creer que leer hilos de tweets es igual que leer varias páginas del Quijote, pero les doy mi palabra que no es así. En primer lugar, y aquí sí quiero decir que no es que quiera hablar mal de las redes, ni mucho menos, estoy hablando de un hecho que es fácilmente comprobable, las redes fragmentan la atención del usuario y los emoticones encogen, achican y sustituyen el flujo verbal
con íconos que tienen la obligación de ser simpáticos, lo cual infantiliza un poco el discurso y le quita individualidad a la expresión. Ahora les voy a comentar que durante la pandemia, que falleció un amigo que en su familia hay muy poca, exceptuando una sola persona, hay muy poca atención a los libros. Y una forma de expresarse que me dio mucha ternura, pero también me dio mucha tristeza, fue diciendo que este amigo había muerto con emoticones. No es que los emoticones no sirvan, pero en este caso me pareció que lo mismo se usan para decir: "Se me descompuso el coche", que para dar semejante noticia. Entonces, eh, empecé a pensar sobre el tema y creo que sí, efectivamente, simplifican el lenguaje con el que deberíamos de tratar de expresar las cosas más difíciles. Leer es un don, no es de ñoños, no es de dóciles, no es un acto sumiso, es un acto individual y soberano. Desgraciadamente tiene fama de actividad gazmoña e insulsa, pero esto se debe, según yo, a quien no lee suele argumentar sus razones ayudándose en insultos, mentiras, equivocaciones o en el caso de la pasión desatada, de golpes o armas. Los políticos ya sabemos, leen poco. Los violentos leen poco. Y los fanáticos leen, pero un solo libro. Puede ser el libro rojo de Mao, puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser el Capital, puede ser el reglamento del partido, lo que ustedes quieran, pero suelen asomarse a uno y padecer una alarmante proclividad a quemar los demás. Tengo para mí que si leer fuera tan insulso como se dice, no habría tantas historias de censura y de hogueras hechas con libros, o peor, con los autores de los libros, que desde los romanos, pasando por la iglesia medieval, hasta los nazis, los talibanes, los ayatolas, Franco, Mao, Stalin, Putin, las policías de todas partes han estado muy pendientes de lo que la gente lee. Claro que esto incluye a muchos países latinoamericanos. Y la policía de todos estos países no tendría tanto interés en los libreros de los ciudadanos si los libros fueran tan inofensivos y tan ñoños como se dice. Así que ahí tienen. Yo, por supuesto, ignoraba todo esto de niña cuando me embarqué, eso sí, un poco precozmente, en mi navío hecho de papel y tinta y me zarpé, como dicen los uruguayos. Me fui, mentalmente claro. Me fui de la familia, donde a pesar del amor nunca encajé del todo, y de la escuela de monjas, donde a pesar del rigor no encajaba nada. Por suerte, en una de las escuelas por donde pasé en una larga errancia en la que estuve expulsada de varias, se dieron cuenta de que yo había nacido para leer, y aunque no me dejaron completamente en paz, sí me enviaron a la biblioteca a la hora de clase de lengua nacional y de deportes para que leyera más o menos lo que se me diera la gana. Esto fue, y con esto le hago un guiño a Andrés y al padre, en una escuela de benedictinos. Estos padres benedictinos me dieron una educación que de parte de ellos fue sensata, generosa y llena de límites. Esa educación y los libros que me dejaron leer entonces son un tesoro de mi vida. Ya he contado en otra parte que soy hija de un librero, no de un señor que vendía libros, de un mueble de pino con chapa de caoba que tenía estantes a mi altura. A ese librero le atribuí las virtudes que se asocian con las figuras de autoridad. Era sabio, era paciente, era grande, estaba lleno de respuestas benévolas y no era por razones que, y era, me parecía por razones que no entiendo, guapo. Me parecía un mueble sumamente guapo. Descifrar laboriosamente las primeras páginas de mi libro de texto y meter la mano en los estantes fue una cosa natural, derivada del placer casi físico que me produjo leer mi primera palabra. La primera palabra que leí fue caballo. Lo único malo, que además no es tan malo, es que los libros que leí cuando niña no fueron los ideales porque me adentré en libros para adultos, en crónicas de guerras medievales, en Ariosto
y en un diccionario de mitologías titulado Mitología General, coordinado por Félix Girand. Mi marido, cuando cumplí 30 años, creo que 35, bueno, hace un chorro, me lo volvió a regalar porque por supuesto se perdió en los naufragios de la vida. Aquí está, es mi disco duro, fue mi terapeuta, está lleno de banderitas porque nunca lo voy a superar, nunca voy a terminar de entenderlo, ni de estudiarlo, ni nada. Ese fue uno de mis libros amados. Ese libro abundaba en asuntos todavía más viejos, más hermosos y más terribles que los escasos cuentos de hadas que me habían contado mis padres, y me dejó patidifusa. A mí, lo único que me gustaba más que un cómic era una historia de hadas y luego, pues, una historia de dioses. Y en ese libro había centenares. Me confundí mucho con la mitología india, por ejemplo, porque en ella hay demonios virtuosos que rezan todo el día. Y para mí un diablo era alguien que nada más se portaba pésimo. También me hice bolas con la egipcia, porque a esa edad no entendí cuál era la pieza que le faltaba a Isis para recomponer el rompecabezas en el que Set había convertido a Osiris. Ni entendía qué pasaba cuando los dioses del Olimpo, usando ese púdico verbo, yacían con mujeres. De las mitologías de mi país entendí todavía menos. Todo estaba lleno de obsidiana, de sangre, turquesas, jades, serpientes emplumadas y nonatos peleoneros todavía más peligrosos que Atenea, quien había nacido armada con lanza y todo, pero Huitzilopochtli era mucho más terrible. Recién nacido de su madre, hijo también de una extraña bola de plumas que la embarazó, tomó una lanza serpiente de fuego, mató a sus 400 hermanos y tiró al barranco a su hermana a los pocos momentos de haber salido del vientre de la diosa tierra. Me daba un miedo horrible. Y además no entendía su representación porque es muy estilizada. Solo la Biblia era más emocionante, aunque no me resultaba tan extraña. Y mi pobre abuela, que me la leía, se metió en líos de todo tipo, porque ya a esa edad, tendría yo unos 8 o 9 años, los libros me habían convertido, si no en una escéptica, si en una preguntona, que tenía un miedo horrible de que mi ángel de la guarda me viera encuerada cuando me bañaba, o que me matara otro ángel si mis padres llegaban a desobedecer a Dios porque yo era la primogénita, y nunca entendí por qué Jehová mandó matar a todos los primogénitos de los egipcios si eran niños y no habían hecho nada. Mis estrafalarias teologías no preocuparon mucho a mis parientes, pues creyeron sin razón que pronto las dejaría de lado, que las cambiaría por juguetes, pero no fue así. Los juguetes, si me darán ustedes la razón, son poca cosa al lado de las historias de los dioses. Mis padres, años después, y ya totalmente seguros de que no me interesaban ni las muñecas, ni el bádminton, ni los peluches, me regalaron libros. Por ejemplo, me regalaron Todo Verne en una ocasión feliz, y era eso una pila de libros que me llegaba al pecho y que abracé como si fuera un pariente muy querido. Por esos años conocí a mis primeros cómplices y modelos, a los traviesos, a los imaginativos, a los débiles que se salen con la suya gracias a la astucia, a los pulgarcitos, a los zorros, a Odiseo que es tramposo y deja ciego a Polifemo, a Tom Sawyer quien finge que pintar la barda es la mejor manera de pasar la mañana y logra que todos la quieran pintar, a Loki que hace quedar como un tonto a Thor, a Hermes porque se escapó de la cuna. Yo era débil, mala para correr, saltar, brincar, trepar, y tan buena para esconderme que cuando jugábamos a las escondidas nadie me hallaba y yo me aburría como una ostra. Por eso amaba a mis cómplices, a los astutos, porque ellos eran un poco como yo. El mundo, ya se veía desde el patio de la escuela, no era un lugar tan justo. El grande podía pegarle al débil y si el maestro no se daba cuenta podía salirse con la suya. Pero si el débil era astuto, podía, por ejemplo, echar un poco de tierra dentro de la mochila del grande y fingir que no sabía nada de nada. Después de todo, los débiles siempre tenemos miedo. Siempre le tenemos miedo al grande y al fuerte. Tom Sawyer me enseñó a disfrutar de las travesuras que yo no me atrevía a cometer por fragilidad física, pero a contar las suyas en el patio de la escuela y hacerme de amigos, porque las historias nos nutren,
nos enseñan, nos tranquilizan o nos asustan. Y yo ya tenía un montón de historias en la cabeza. Yo era la famosa niña de sexto que había leído Drácula y la hora del vampiro. Y si esas lecturas me hacían sufrir de noche, me ganaban un público boquiabierto de día. Hasta hoy no sé si salí ganando al leer esas cosas, porque mi imaginación es tan activa que todavía hoy no me da tregua. Pero ya ni llorar es bueno, porque los libros me hicieron. Es como si con sus frágiles cuerpos de papel y cartoncillo me hubieran fabricado. Y yo acepto gustosa que yo soy una criatura de ellos. Tom Sawyer y su amigo Huckleberry y el río me mostraron que los marginales suelen ser los niños más interesantes. Y aunque Huck no es el protagonista, ya se veía que era el más maduro, el más inteligente y el más pragmático de los dos. Que el ingenio cuenta más que la fuerza, que el asistir al propio funeral para ver quién va y quién llora es humano, y que todos nos hemos preguntado qué dirán de nosotros quienes nos sobrevivan. Que ser leal, valiente y astuto disculpa por mucho ser un mentiroso. Más tarde y para siempre, amé a Huck y a Jem. Pero la forma de ese amor ya no era cosa de la infancia, eran mis ojos de adulta, que se abrieron ante la risueña y desafiante sabiduría de Mark Twain. Pero durante la infancia llegó Kipling. Amé a Kim, amé a Zulama, a Mowgli, a Bagheera, y lloré con la muerte de Akela, que no soporto, aunque tengo 61 años. Akela, que se parece tanto a Athos, el mosquetero, cuyas cualidades me parecen hasta hoy inalcanzables. Yo quisiera para mí esa sangre fría, ese estoicismo, ese desprecio por la riqueza y ese valor temerario. Porque también llegó Dumas y ya nunca se fue. Yo no sé por qué, pero nunca me interesó identificarme con nadie. Y eso me ha hecho tal vez una lectora más abierta. No necesitaba que nadie en el libro se pareciera a mí o reflejara mi vida. Ni siquiera me daba cuenta. Eso es tal vez un error, aunque sospecho que más que un error es solamente una particularidad. Ni siquiera me daba cuenta que había pocas mujeres en los libros que yo leía, porque las que había eran canela. Excepto Becky, la amada de Tom, que era insípida y no me interesaba nada. Pero en cambio, Milady le metía miedo a todos los mosqueteros y tuvieron que llevar al verdugo de Lille para deshacerse de ella. Leí Mujercitas y no me interesó mucho Joe, pero se me escapaba porque había que avergonzarse de escribir cuentos truculentos. Prefería 1000 veces el aire libre y la visión de Huckleberry fumando una pipa. Yo era él en esos momentos, como fui caballeros y hombres de toda la haya. Repito que no sé lo que eso significaba. Solo sé que no soy la única, porque en momentos de mucha franqueza he interrogado a otros lectores y les he preguntado a mujeres si se han sentido hombres y a hombres si se han sentido mujeres mientras leen. Si el libro es bueno, si ocurre. Así que, pues como les digo, ahorita sí me empeño en que en mis libros haya mujeres fuertes y que haya muchas mujeres. Pero en el momento de la infancia fui hombre muchas veces. Y reconozco que haya quien necesite o quiera verse reflejado en un libro, que esté harto de los protagonistas blancos y varones. Yo de chica no quise o no pude entender el libro como un espejo, sino como una puerta de escape. Y me escapé. Y aquí me detengo a hablar del otro tom de mi título, porque el mayor escape fue, para mí, la fantasía. Después de una adolescencia tempestuosa y muy sufrida, acompañada por los novelistas rusos del siglo XIX, por Flaubert, por Faulkner, por Kafka y gente así, quedé exhausta. Seguía leyendo porque nunca he podido dejar de leer. Soy de las personas que entra al baño y agarra un bote de shampoo para leer la lista de ingredientes si no hay un libro a la mano. Les puedo decir a todos que se pueden ir a asomar a su baño y van a ver que el primer ingrediente en el shampoo es agua, escrita en latín aqua, y después etalauril sulfato. Yo reprobé química, no tengo idea de cuáles son sus propiedades. Solo sé que esa es una de las cosas que leo cuando entro a un baño y no hay nada que leer. Solo sé también
que si voy a una casa y no hay un solo libro, me pongo nerviosa, porque tengo que leer algo, lo que sea. Parada en el súper, leo las revistas del corazón, leo el periódico, leo los horóscopos, aunque no creo en la astrología, leo todo. Pero para cuando terminé la preparatoria y había leído, entre otras cosas, La náusea de Sartre, estaba exhausta. Había leído a los novelistas de después de la Segunda Guerra Mundial, había leído a los poetas pacifistas de después de la Primera Guerra Mundial, había leído las grandes epopeyas sociales del siglo XIX. De veras estaba muy cansada. Entonces, una persona me dio casi sin querer a Ursula Le Guin y a Tolkien. Y entonces me di cuenta de todo lo que me faltaba por leer, por sentir, por imaginar. Fue como si mi libro de mitologías hubiera echado un retoño, como si una rama verde hubiera brotado del árbol venerabilísimo de las mitologías. Y es que eso es lo que pienso. La fantasía, los libros de fantasía, así como los cuentos de hadas, son los retoños y están hechos de un material un poco menos alarmante que el de los mitos. Y hacen mucha falta al espíritu. La imaginación es el músculo de la inteligencia. Dicen que dijo Einstein. No sé si es verdad que lo dijo Einstein, pero sé que es verdad que la imaginación es el músculo de la inteligencia. Porque la inteligencia sin la imaginación es solo un cúmulo de datos. No nos salva la memoria, no nos salva nuestra capacidad de asociar, nos salva nuestra capacidad de imaginar. Porque en la imaginación podemos ver el futuro y con ayuda de la imaginación podemos interpretar el pasado, nuestro pasado y el pasado de la humanidad. De esta forma, no es nada más un montón de datos lo que se nos presenta cuando recordamos nuestra infancia. No es un montón de fotos. Está completamente alimentado por nuestros sentimientos. Es gracias a la imaginación que podemos escribir y que lo que escribimos lo pueden entender los otros. Es gracias a la literatura de la imaginación que no entiendo por qué no tiene mayor prestigio, que podemos imaginar la vida en otros lugares. Hay un libro que quiero muchísimo, aquí me voy a desviar muy brevemente. Es un libro de Carlo Ginzburg que habla de un pobre panadero que fue quemado en Italia durante el Renacimiento por tratar de imaginarse la vida en otros lugares. Ese panadero es el padre de todos los que escribimos literatura de fantasía en el siglo XXI. Porque a pesar de la necesidad evidente de fantasía para los adultos, y si no me atengo a los números verdaderamente impresionantes de algo como Juego de Tronos, que fue un fenómeno, o la increíble hazaña de Harry Potter de quitar a los niños de enfrente de la televisión y ponerlos enfrente de un libro hasta que llegaron las películas y en algunos niños de temperamento perezoso sustituyeron a los libros. Nosotros, todos, grandes o adultos, necesitamos la imaginación. Desgraciadamente, en algunos países latinoamericanos, entre los cuales se cuenta México, la literatura será realista o no será. Sobre todo en momentos como el que padece mi país ahorita tan martirizado por la violencia. La gente quiere saber qué pasa, quiere leer novelas que reflejen lo que sucede a nuestro alrededor, pero yo ya no puedo. Yo tengo que irme para atrás. Sí, exacto, el queso y los gusanos. Es que alcancé a ver ahí que dice el queso y los gusanos. Sí, por supuesto. Este, ya no puedo. Tengo que leer de otros siglos o tengo que leer de otras partes del mundo. Y mientras más vieja es la historia, más me consuela, porque pienso que ya todo pasó una vez. Cuando hablábamos de la pandemia en estos años tan difíciles y tan largos en los que el tiempo se transformó en una materia tan extraña para todos, casi física, que podíamos alargar, pero luego de tanto alargarla se volvía opaca y aburrida y no la podíamos reconocer.
En esos años, me gustaba decirle a la gente que me preguntaba acerca de cómo sería la novela de la pandemia y se referían a las distopías. Yo les decía que por qué no veíamos para atrás que otras pandemias ya habían pasado y habían sucedido. Pericles murió de peste en Atenas. Eso Ese es un dato que me entristece porque pienso siempre en la vulnerabilidad de las personas ante las enfermedades que no entienden, pero me consuela porque Grecia sobrevivió a la muerte de Pericles y sobrevivió a la peste, así como Europa y Asia y el Medio Oriente y el norte de África sobrevivieron a la peste bubónica, una catástrofe demográfica casi inimaginable, porque habría que pensar, al revés de como sucedió con el COVID, que de 10 contagiados no morían 2, sino se curaban 2. Entonces podemos leer en las crónicas de la época o podemos leer en los archivos parroquiales que no había quien recibiera las herencias y que cuando las herencias iban a la iglesia, en la iglesia no había quien las recibiera. Quiero decir con esto, monasterios y conventos también estaban vacíos. Y pienso que sobrevivieron y pienso que después de unos siglos muy difíciles llegó el Renacimiento y el espíritu humano se amplió todavía más. Entonces, al leer a Ursula Le Guin y a Tolkien, me di cuenta de que podía yo imaginar, además de las cosas que ya me daba el pasado, otras más. Y que esa luz que iluminaba mi imaginación era una luz un poco más clemente y la imagino más verdosa, más tierna, más como traspasada por el agua que las fulguraciones de Dostoyevsky, esos rayos blancos que me dejaban deslumbrada e incapaz de ver nada. Entendí que Huizinga dice que el mito es la hormona psíquica porque solo con el mito podemos crecer y convertirnos en seres humanos. Y que había escritores que escribían mitos nuevos, con material igualmente denso, pero con una comprensión del mundo más parecida a la mía. Y aquí sí se dio por primera vez el fenómeno de la identificación, porque en la mitología mueren los inocentes, mueren todos, se destruye todo por la voluntad arbitraria de los dioses. Pero, y aunque Tolkien, que era católico, no pone un dios en el mundo de los anillos, los enemigos y los otros son los orcos. Son seres que solo tienen algo de humano, pero no son seres humanos. Porque después de haber vivido la Primera Guerra Mundial en las trincheras, Tolkien estaba muy lejos de pensar que el otro, que estaba a unos cuantos metros de él, sufriendo en una trinchera, no era otro ser humano. Segoy, en los libros de Ursula Le Guin, tampoco interviene en los asuntos de Terramar. Somos otros, o deberíamos de ser otros, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque debería de haber terminado ahí el prestigio de la guerra. Debería de haber terminado ahí el prestigio de la violencia. Debería de haber terminado entonces el antisemitismo. Debería de haber pasado que nos convirtiéramos en otros y no ha pasado todavía. Pero quizás después de la pandemia haya más disposición a entender. Las nuevas generaciones por las que yo ahora me empeño en hacer todo, aunque no las conozca, aunque sea una mujer que no tiene hijos, valen la pena. Vale la pena luchar por los que van a heredar el mundo. Hay que entregárselos lo más completo posible. Hay que entregárselos con una idea de que la violencia no es el camino, que los nacionalismos son estúpidos, que no vale la pena morir por la patria, que vale la pena morir por otros seres humanos, pero no por la patria, que los animales son inteligencias que nos acompañan en el mundo y no están hechos para nosotros. Los animales no son nuestros.
Son otras inteligencias que no hemos acabado de comprender. Ojalá después de la pandemia, de los años que nos ha tocado vivir, que han sido muy difíciles para todos nosotros, podamos regresar a ser seres humanos distintos. Todavía no pasa, todavía no sucede. En mi país todavía se privilegia el petróleo y la violencia sobre cualquier otra cosa. Pero yo sigo escribiendo y estoy aquí dirigiéndome a ustedes con el corazón en la mano. No negué al principio de mi intervención que gracias a los libros estoy aquí, gracias a los libros y a mi marido también, porque también lo tengo que decir, soy una mujer feliz, más que razonablemente feliz, porque como leo libros de fantasía, muchas veces mi felicidad no se ajusta a la realidad, sino que es más grande de lo que la felicidad me permitiría sentir. Voy a acabar por redondear esta intervención para poder platicar con todos ustedes. Los libros nos salvan. Los libros no están en las redes sociales, más que de ciertas formas que, perdón, pero no entiendo. El yo no debe de ser lo que nos domine. Marguerite Yourcenar, al hablar de Julius Evola, que fue su maestro y a quien ella admiraba muchísimo, dijo que desgraciadamente Evola al final de su vida había tendido hacia la derecha y a favorecer el fascismo porque nunca pudo dominar la gran arma de los lamas tibetanos, el puñal para matar el yo. Las redes sociales son el antipuñal para matar el yo. Son las vitaminas que sirven para alimentar un yo desbocado. Pero recordemos siempre que las redes sociales las inventaron, como dirían aquí en México, 4 vatos que querían lana. O sea, 4 muchachos que querían ser populares y querían dinero. Hay muchos negocios ahí. Ser escritor no es buen negocio, ser editor no es buen negocio y ser maestro o promotor cultural tampoco, pero por lo mismo yo sospecho que es muy importante. Muchísimas gracias. Y me voy a ir al backstage. No, no, no te tienes que ir a ninguna parte, pero no, quédate aquí con nosotros, por favor. Ah, sí, perdón, es que no entendí. Tranquila, no, muchísimas gracias. Aquí lo único que hay son agradecimientos, aplausos, bravo, lágrimas. Bueno, qué lindo, creo que nos conmoviste a todos. Se me quedó, se me quedó muy adentro esa frase que usaste ya para terminar de, pero yo sigo escribiendo. Y creo que muchos podemos decir, pero yo sigo leyendo. Sí, Y ese también es un acto de resistencia y de irreverencia y de libertad. Mm, Antes de empezar a hacer este seminario, yo tenía muchísimas dudas de si iba a hacer más y tenía muchas preguntas acerca de eso. Y cada vez que se ha terminado una de las conferencias, nos hemos quedado con los y las ponentes, como tú, conversando un poco más. Y en todos los casos me han dicho, como, ¿cómo vas a hacer eso? Así que ahora, hoy escuchándote, también es como, también ese deseo de persistir, ¿no? Pero yo también sigo tendiendo puentes y ese es mi acto de libertad y de resistencia. Así que muchas gracias por dejarme eso en el corazón. Mm, gracias a ti. Para la gente, este es el momento de iniciar el diálogo con Verónica para que ustedes le puedan hacer sus preguntas. Después de una lectura así, yo sé que uno necesita como recibirla, pero, pero por favor, aquí en la caja de preguntas y respuestas, no tanto levantando la mano, sino poniendo tu pregunta, escribiéndola en la caja de preguntas y respuestas, no en el chat, sino en la cajita de preguntas y respuestas. Ahí voy a empezar a revisar. También voy a estar muy pendiente acá de mi teléfono para que cuando el equipo me mande las preguntas que vayan apareciendo en el Facebook podamos estar pendientes. Justo aquí recibimos la primera pregunta, Vero, así que te la voy a pasar así en vivo. Es de Gabriela Mijangus. María, entonces vamos a traer a Gabriela para que ella misma te hable. Sí, claro. Hola,
Hola Gabriela, Hola, ¿sí? bienvenida. ¿Sí me oigo? ¿Te Sí, oyes? Hoy sí. perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Pero no te Bueno, veo. no, no me vas a ver. No, solo se oye, solo se oye. Ah, ok. Bueno, yo me identifico mucho con todo lo que dijiste porque mi historia lectora se parece mucho a la tuya. Y también fui a una escuela de monjas y también tenía un mundo que nadie entendía porque estaba lleno de gente rara que se casaba con sus hermanos y se peleaba con ellos y luego los mataba. Sí. Yo creo que conforme crecemos, vamos pudiendo entender con más herramientas, y a lo mejor es por lo mismo, y de mejor manera la lectura, la literatura de fantasía, porque nos abre la posibilidad de otros mundos y de acercarnos de otra manera a otras formas de pensar y de sentir. Entonces, ¿qué tan importante sería dejar de etiquetar las edades de lectura de una obra? Bueno, Gabriela, una cosa que dije al principio es que no sé si estuvo bien no tener mediador, no tener que mis papás me explicaran un poco, porque también me volví una niña muy nerviosa y muy insomne, por lo mismo, ¿no? Y tenía unos miedos terribles porque me enteré de cosas que no tenía la experiencia para manejar. Entonces, tal vez sí eliminar la etiqueta juvenil, para que, pero infantil no, porque, porque me volví muy aficionada a la literatura infantil, a la literatura para primeros lectores, porque me hizo mucha falta. Todavía ahorita cuando me estoy muy agobiada, agarro libros, álbum y me pongo a leerlos en la noche porque es lo que me hace que me duerma, ¿no? Porque fui una niña muy ansiosa. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Este, me convirtió en una niña, te digo, demasiado nerviosa y me hubiera gustado que un adulto me guiara. No sé si te ayudé un poco o no. Un mucho, digo, yo conforme más crezco, me encuentro como más dispuesta a la literatura juvenil. Sí. A lo mejor porque después de leer a todos estos clásicos, a las historias de mosqueteros, a Faulkner, a los piratas, pues se mete uno en mundos muy raros, ¿no? Y volver a estas historias donde lo que importa es que estás con tus compañeros y tus amigos y hacen cosas y tienen un club, pues es maravilloso. Sí. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, quisiera darle paso ahorita a otra pregunta. En este caso tenemos una pregunta de, de Luz Janet Guzmán Aldana. Janet, bienvenida. Janet es la mamá de mi hijo Sebastián, así que es un gusto tenerla aquí con nosotros. Porfa, tráela. O sea, todavía no se escucha. Ahora sí. Ahora Buenas sí. noches. Buenas noches, Janet. Bienvenida. Buenas noches, Andrés, Gisela, Mariana, Verónica. No, un gusto estar con ustedes acá desde Pereira. Acá estaba hablando con mi hijo y estoy muy conmovida con las charlas, las que no he podido ver, oír el sábado. Las miré después, muy, muy bonito. No, no había asistido nunca, debo confesarlo, al LICPE por desconocimiento. Aquí yo les daba la recomendación, Andrés, de que yo soy profesora de una institución de secundaria, o sea, trabajo con jóvenes. No es mucha o sea, no sabemos en la ciudad que existía este escenario y es bastante bueno el escenario, la escogencia, todo. Y me ha parecido muy, muy bonito, muy afectivo,
pues todo. Especialmente me ha gustado mucho tu lectura, Verónica. Me ha conmovido muchísimo porque durante la pandemia que vivimos momentos pues de encierro y de incertidumbre, yo tenía la esperanza de que el mundo fuera más bonito, de que las personas fuéramos mejores, y fue un gran choque encontrarme con todo lo que me he encontrado en este año y medio que volví a trabajar. Ha sido terrible, o sea, ha sido un poco catastrófico para mí, porque inclusive hemos pensado con algunos compañeros como que en renunciar, he estado como desesperanzada, y escuchar tus palabras como que me ubica, como que no, hay más personas que habían pensado lo mismo. Eh, sí, porque ahora terriblemente pienso que el mundo está peor. Estoy bastante, mm, pues, como pesimista en ese sentido, y estoy tratando como de, por eso mi pregunta, ¿cierto? Porque muchas veces me he preguntado eh, si lo estoy haciendo bien, si lo estamos haciendo bien o qué es lo que pasa, porque las redes sociales están absorbiendo cada día más a estos muchachos y no es como antes. Después de la pandemia es muy difícil, con las mismas estrategias que nos funcionaban antes de la pandemia, motivarlos, enamorarlos, seguir el proceso escolar. Y a veces nos falta también como una mirada crítica dentro de nuestras clases. Nuestras clases son un espacio íntimo donde no tenemos quien nos vea de exterior para decirnos en qué estamos fallando. Entonces mi pregunta va hacia eso. Digo que un poco atrevida, no sé, porque tú mismo dijiste, dijiste que no, nadie te motivó, sino que eres una de las personas que solita encontró como el camino, pero en tu recorrido, en tus amistades, en la experiencia que tienes, ¿qué es lo que crees o cuáles serían como las cosas que uno no debería hacer o que no deberíamos borrar de las clases o del colegio para no ser como inquisidores en la lectura y posibilitar eh, o motivar eh, que los muchachos se interesen por la literatura, por la lectura, por otros mundos? Gracias, Pues ya. que tú les leas. No sé qué es y yo de la escuela no sé cómo sea el currículum en Colombia, entonces no me atrevería a decir que borraran, pero sí me atrevo a decir que les leas. Eso es y que hables con ellos. Nada más, y que por el momento, por algunos momentos, se silencien los teléfonos. Eso sí, eso ya está ocurriendo en algunas partes de Europa, que la gente ya en el restaurante no debe de usar el teléfono, en el teatro no debe usar el teléfono, y también en algunos seminarios y algunas cosas y algunas clases no usar el teléfono. Por supuesto, eh, hubo muchas crisis de gente que usaba el teléfono en el teatro y, por ejemplo, este actor, Kevin, uno que tuvo unas demandas por acoso, pero que Kevin Spacey, pues tuvo demandas por acoso, pero es buen actor, le aventó un pedazo de utilería a una persona que estaba con el teléfono mientras él estaba haciendo Ricardo III de Shakespeare, porque se enojó mucho. Ahora, lo que yo te puedo decir, Luz Janet, es que les leas y que hables y que los escuches, porque todos estamos deprimidos, también ellos. Para los chicos haber sido increíblemente pesado no poder socializar, porque yo me acuerdo que a esa edad mis papás me decían: "Cuelga el teléfono", y yo sentía que me estaban diciendo: "Te voy a colgar de una cuerda afuera". O sea, yo sentía que no sé, que me herían cuando me decían: "No puedes salir, no puedes ir". Entonces, escucharlos y procurar leerles
Eso es lo que se me ocurre. Gracias, Verónica. Gracias, Janet. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera, Vero, pasarte ahora la pregunta de Jorge Andrés Páez. Entonces voy a pedirle a Mari si puede activar el micrófono de Jorge Andrés para que él mismo te hable. Sí. Mm. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Gracias por la conferencia. Sí, mi pregunta iba más como digamos, cómo enseñar en las escuelas la literatura de ciencia ficción o lo que se conoce como fantasía, por lo que muchos piensan que este tipo de literatura es alienante, o sea, no aleja a los chicos de la realidad y lo hace pensar en, digamos, en cosas que no fortalecen mucho su educación, digamos, política. Sí. Esa es mi pregunta. Bueno, es que yo tengo la suposición esa de que en los países latinoamericanos no hay respeto por la literatura de fantasía, porque también heredamos una cosa de que el libro será didáctico o no será, que viene de los países de España y de Italia, que son países católicos, ¿no? Porque la iglesia antes le tenía mucho nervio a la fantasía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que leer la fantasía y descubrirle a los otros docentes o a quien tenga esa duda que lo que hace es ampliar la mirada, no es alienante. Si algo es alienante es el noticiero. Este, el noticiero nos arranca de donde estamos y nos obliga a pensar como la persona que redactó las noticias, bueno, depende de qué canal veamos. Pero yo hice algunos experimentos antes de que la cosa se pusiera tan difícil aquí en México, pero los hice en Estados Unidos. Veía la cadena Fox para ver qué decían de Trump y luego leía el New York Times, que por supuesto yo le creo al New York Times, ¿no? Pero veía la diferencia de puntos de vista y veía cómo, sobre todo de parte de la gente que estaba cerca de Trump, que niegan la ciencia y que hay unas ciertas características en ese tipo de mente, que según esto se atiende totalmente a la realidad, que, que eran como si vivieran en su propio mundo. De ahí a un nerd, prefiero 1000 veces a un nerd. Les voy a contar una cosa que leí de Neil Gaiman, a ver si puedo, Jorge Andrés, responder a tu pregunta. A Neil Gaiman tradicionalmente no lo publicaban en China. En China y en otros países socialistas, la lectura de la fantasía y de la ciencia ficción no está bien vista. Y lo invitaron los chinos. Y él, como es un poco descarado y ya es muy famoso y todo, pues le preguntó al chino por qué lo habían invitado si antes nunca lo invitaban. Y el chino le dijo muy candorosamente que lo invitaban porque habían descubierto, haciendo una especie de estudio biográfico de las grandes mentes creativas dentro de la inteligencia artificial y las computadoras y todo eso, que todas estas personas habían leído a Tolkien, por ejemplo. Que todos son unos grandísimos nerds. Steve Jobs y todos ellos eran unos nerds, ¿no? Y leían ciencia ficción y no sé qué. Y esas mismas personas crecen y son ingenieros en cuestiones cibernéticas y trabajan en inteligencia artificial o inventan cosas en medicina, en física, etcétera. Y los chinos son muy buenos para copiar, pero no han inventado nada muy genial últimamente, excepto la vacuna que no estuvo tan maravillosa parece, no digo que no. Secuenciaron rapidísimo el virus y todo, pero no inventan nada. Les cuesta mucho trabajo inventar. Entonces están considerando la posibilidad de introducir la literatura fantástica a su canon, que desapareció durante Mao, porque antes ellos leían la fantasía china, es amplísima. Ellos tienen unos dragones increíbles. ¿Se acuerdan que Fujur, el de la historia interminable? Pues es un dragón de la suerte, bellísimo, el chino, todo padrísimo. Entonces eso es, Jorge Andrés, es una superstición pensar que aliena. Lo que aliena, también saben que aliena, pero totalmente el mercado.
los anuncios. La necesidad de ser otros con otra altura, otro color de pelo, otro coche, otro quién sabe qué. Esta cosa insaciable que no se aplaca, un hambre que nos inventan que no se aplaca con tener lo necesario, sino con querer tener lo nuevo, ¿no? No sé si te ayudé, Jorge Andrés. Sí, sí, señora, gracias. Voy a empezar a leerte porque la conferencia me gustó mucho. No te conocía Gracias, y gracias. Total, yo a ti. el otro día hablaba con Freddy, te conté con Freddy González, y una de las cosas que él me contaba que había tomado clase contigo y todo lo demás, y una de las cosas que decíamos los dos es que tú eres muchísimo menos famosa de lo que deberías. Eh, Así que me alegra mucho que la gente te conozca y te lea. Quisiera, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, también recomendarle a Jorge Andrés, en nuestro canal de YouTube hay una conferencia espléndida, espléndida, realmente espléndida que hizo Marina Colasanti, no sé si en el año 2020 o 2021 en el LIGPE, donde habla de las 3 traiciones a los cuentos de hadas. Esa te va a encantar para la pregunta que tienes. Quisiera ahora trasladarte, Verónica, la pregunta de Carla Montiel. Entonces vamos a invitar a Carla a que venga a escena. Claro. Hola, Hola Carla, bienvenida. gracias, es un gusto escucharlos. Me parece increíble, es la primera vez que escucho a Verónica Murguía y estoy encantada, casi lloro porque me identifiqué con ella de cuando era niña. Creo que ahí se te cortó la... Interminable, que ahí le puse la historia sin fin y El Principito. Y precisamente así como ella, yo siempre he sido muy fantasiosa. Y por eso hice la pregunta en el chat de que si tú crees, Verónica Murguía, que la imaginación puede salvar la humanidad. Sí. A lo mejor suena un poco enfático, pero la imaginación y la solidaridad, pero como la imaginación es un buen camino para sentir empatía, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos los que hacen posible esto para que nos conectemos varios países. Gracias. Es todo un gusto, es todo un gusto, Carla. Justamente eso es algo que especialmente este año, donde hay un deseo de volver a eso que llamamos la normalidad, una parte de lo cual es eso que llamamos presencialidad. Esa era una de las preguntas que había sobre la mesa. Pero la verdad es que hacer un evento con tantas personas de tantos lugares del mundo, no solo los y las ponentes que vienen de todas partes, sino con la gente que viene de todos los países y se une a escuchar, sin estos mecanismos virtuales sería prácticamente imposible o sería extremadamente costoso. Así que esa es de nuevo, todo se equilibra un poco, todo se equilibra un poco. Vamos a ver cómo se conduce el mundo en los años que siguen, porque tampoco sabemos. Pues Pero agradecida de verdad por siempre. Y ojalá que en los próximos eventos que hayan presenciales también tomen en cuenta los que estamos en los rincones del mundo, en las montañas o cerca de la costa, para deleitarnos como lo hacemos en este mismo momento. gracias, gracias. Verónica, quisiera ahora trasladarte la pregunta de Miriam Trejo, que más bien es una pequeña carta que te escribí, pero me gustaría mucho que ella misma te la leyera. Gracias. ¿Estás ahí? Creo que ya estás, Miriam. Se me va a cortar toda la voz acá. Dale, Miriam, bienvenida, adelante. Gracias, hola Vero. Hola. Pues comentarte, hacerte una especie de halago y agradecimiento y decirte que este verano, al comienzo, por una intuición, asumí que llegaría el tiempo de leerte junto con mis hijos. Apenas lo he hecho sola. Y anoche, Marcelo, el que tiene 9, me ha dicho muy serio y demandante, como suele ser: mamá, de verdad quiero leer a Drácula, pero al Drácula bueno, no el corto que me deja muchas dudas. En ese momento pensé, sabiendo que mañana te veríamos, que Verónica me acompañe.
intuyo que en esta lectura, ¿no?, que ya está tan pedida, habrá muchas emociones, muchas preguntas, muchos sustos y seguro que pesadillas. En casa, de costumbre, no sé por qué, cada vez que leemos una obra de esa talla, ¿no? No importa lo gordo, sino como lo universal, saco como sin querer una pareja lectora que nos acompañe de nuestro territorio, en este caso México. Alguien de casa, por decirlo así, y definitivamente mientras te escuchaba, no me quedó duda alguna que ya serás tú en esta siguiente pareja lectora, porque además podré entonces platicar con ellos de tu historia y de toda esta ansiedad tan precoz por comerte los universos en letras, y nuevamente seremos tan irreverentes en esos brincos de edades lectoras que nunca hemos respetado. Sí. Y mi petición, si quieres atreverte, es, Marcelo está conmigo, y ver si quieres comentarle si alguna vez tuviste alguna experiencia con ese personaje tan, ¿qué? Oscuro, Marcelo. Pero sobre todo que si de tu obra te gustaría que él te conociera por algún título en particular. Eso es todo. ¿Tiene 9, Marcelo? Sí. Y Marcelo, ¿eres muy aventado? ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Tengo un libro, pero es que no quiero que te parezca ñoño, porque si ya que andas queriendo leer Drácula, pero todavía no, Marcelo, te va a dar un miedo horrible, un miedo horrible. ¿Sabes qué? ¿Cómo tendría yo miedo que quería dormir con ajos en la pijama? Entonces, por eso, no sé, Marcelo, ¿ya leíste todo La historia interminable? Todavía no. ¿Y no quieres leer de otros vampiros que estén menos siniestros o que tengan sentido del humor? No románticos, ¿eh? No me gustan los vampiros románticos, a mí tampoco, pero unos vampiros con sentido del humor. No sé. ¿No sabes? Mira, ¿sabes qué te recomiendo que hagas, Marcelo? Que leas con tu mamá los primeros capítulos de Drácula y si te da mucho miedo, que le pares. No es manda. Entonces, y lo lees el año que entra. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ok. Y lo cambias por La historia interminable y luego me dicen qué les pareció. Ok. Órale, pues. Y, y ellos tenían otra pregunta, pero que me parece muy linda, y es de tu propia obra, ¿qué le recomendarías a Marcelo si quiere empezar a conocer como lo que tú escribes? Pero es que para sexto no se me ocurre. Tengo un libro que es para más chiquitos que se llama Ladridos y Conjuros, de unos perros que... Es que yo vivía en la colonia del Valle y era muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y entonces yo vivía en un departamentito así que no cabían los libros, teníamos los libros hasta debajo de la mesa. Y había unos perros que me caían muy bien por ahí. Y adoptamos, pero no para meterlos dentro de la casa, a los perros. Pero yo era muy feliz porque estaba enfrente de un parque. Entonces escribí una novela sobre esos perros, los gatos y unas ratas, porque tengo que confesar que las ratas me caen bien, pero también me dan medio asquito como a todo el mundo, ¿no? Y en ese parque había unas ratas muy descaradas. Entonces, si quieres leer Marcelo Ladridos y Conjuros, yo sería la más feliz. Nada más espero que no te parezca ñoño. Ok. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Ok. Gracias Miriam, y gracias Marcelo. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bueno, qué lindo. Quisiera trasladarte ahora a ver una pregunta que me parece muy interesante, que es de Gino Curiel Rondini. Entonces vamos a ver si Mari nos puede ayudar a traer a Gino para que él te hable. Ok. ¿Sí se pudo? Sí, ¿tienes el micrófono activo? Gino, tienes el micrófono silenciado. Si quieres de pronto participar, tienes que ir allá al microfonito y activar tu micrófono. Ya lo puedes hacer. Si no, yo igual le planteo tu pregunta acá, Verónica. Parece que lo activo, pero no sé.
Bueno, te lo voy a plantear yo. Dice, Verónica, te felicito por tan profunda y mágica ponencia. También era de esos niños que prefirió un libro o material para dibujar en vez de un auto o un balón. Viví y vivo imaginando, imaginando e inventándome cuentos, logré aprobar una carrera muy distante a las artes, bioquímica, pero yo le acerqué, hablo de la carrera de ciencias biológicas. Tolkien me regaló y me ha regalado maravillosos días. ¿Qué recomiendas a escritores noveles para tener una prosa tan melodiosa y cuidada como la tuya? Pues leer, Gino, seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y leer poesía, leer mucha poesía. La poesía ayuda muchísimo con la prosa. La, la enriquece. Los recursos poéticos en la prosa, si se usan con cuidado y con medida, la enriquecen muchísimo, Gino. Entonces te recomiendo leer poesía y me da mucho gusto que seas una prueba viviente de lo que le dijeron los chinos a Neil Gaiman. Gracias, Vero. Y como haciéndole un seguimiento a la pregunta, bueno, preguntarle a alguien por poesía es preguntarle por algo que es tan profundamente personal, pero, pero me causa mucha curiosidad saber a ti qué poesía te seduce, qué poesía frecuentas. Últimamente he estado leyendo un libro de Seamus Heaney. Tengo que está relacionado con lo que estoy escribiendo ahorita. Estoy escribiendo un libro de cuentos y hay un cuento en el que yo trabajando un año y leyendo un año, porque es un cuento sobre los vikingos, pero a mí los vikingos nunca me han caído muy bien. Pero esto tiene una razón. Yo leí las crónicas anglosajonas cuando estaba jovencita. Y entonces en las crónicas anglosajonas es, ahí vienen, ya quemaron el monasterio, ya se llevaron a los padres, ya sacrificaron un caballo en el altar, bueno, un desastre. Pero me puse a leer Snorri Sturluson y me cambió mucho, me ha hecho imaginarme muchas cosas. Y Seamus Heaney tiene en unos poemas una visita al norte que hace a los países escandinavos. Y tiene un poema muy simpático en el que imagina a Snorri Sturluson en una de esas aguas termales que hay en Islandia. Que la familia de Snorri Sturluson fue una familia muy importante en esa zona, aunque a él lo mataron por una conspiración cortesana, típica destino de poeta medieval. Y me gusta mucho Seamus Heaney, es una persona cuya inteligencia ve lo sublime en un terrón de tierra, ¿no? Que es capaz, también me gustan mucho los poemas que le dedica a la gente de que se caían en las marismas o eran sacrificados en las marismas esas, en los pantanos, que se conservan sus pieles perfectamente y sus cuerpos perfectamente, y les escribe como poemas de amor a esos cuerpos. Y eso me subyuga. También aquí enfrente de mí tengo un poema de Rilke que se llama El torso de Apolo, que es un poema que termina diciendo, tienes que cambiar tu vida. Ujú. Amo a Dante con, mucho, con mucha pasión, pero también a Neruda, a Borges. Mi esposo es poeta, entonces hablamos mucho de poesía. Él se llama David Huerta y les recomiendo mucho su poesía, la verdad, aunque no me las doy de objetiva, pero para mí es algo transformador. También tengo aquí un poema en latín del emperador Adriano, en esa que le habla a su alma y que le dice, pequeña alma tierna y vagabunda, que me hace pedazos. Y ahí estoy leyendo, espérame, porque es que yo ya sin lentes no la hago, el poema de Nerval que dice, yo soy el tenebroso, el viudo, el desolado, el príncipe de Aquitania en su torre baldía, mi sola estrella muerto, mi laúd constelado, el negro sol ostenta de la melancolía. Y esto estoy escribiendo sobre Melusina y es un poema sobre Melusina. Entonces leo mucha poesía, desde los griegos hasta ahorita. Gracias, Verónica. Gran viaje el que hemos
tenido en este momentito. Quisiera trasladarte ya un último par de preguntas, pero quiero aprovechar que tenemos una pregunta desde el Facebook. Esa te la voy a leer porque no tenemos la posibilidad de escuchar a la persona, que es de Heidi Suárez. Heidi, un saludo. Ayer también estuviste conectada con la charla de Yolanda. También recibimos tu pregunta. Muchas gracias por hacer parte de la conversación. Entonces, Heidi dice, muchas gracias, maestra Verónica. Mi pregunta, qué te ha parecido para esta generación el que las niñas ya puedan verse representadas en la literatura y además como protagonistas o como excelentes villanas? Yo tengo algo de envidia porque también la hice de algunos vatos dentro de lo que leía, no había más. Pues me da mucho gusto. Espero que no se oiga la lluvia porque está aquí lloviendo muchísimo. Un poquito, pero no te preocupes. Me gusta muchísimo que haya protagonistas diferentes, mujeres, niñas. Me encanta. Hermione era mi personaje favorito de Harry Potter. Definitivamente era un personaje encantador. Me gustaba que fuera tan inteligente, tan solidaria. Luna Lovegood es maravillosa también. Y las villanas en Harry Potter, fue un Harry Potter por un ejemplo, porque es una de las cosas que más he admirado de mi vida lectora, que me ha dejado muy impresionada. Bellatrix Lestrange es una de las villanas más horrorosas que he leído en mi vida. Entonces, me alegra mucho poder contar ahora con estas villanas y con estas heroínas, con estas protagonistas complejas. Sobre todo agradezco mucho la complejidad que la literatura escrita por mujeres ha hecho ahora. Ha introducido una vena nueva y muy vital en la literatura y lo agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, Vero. Voy a trasladarte entonces las últimas preguntas. La primera que te quiero trasladar es de Nilsa García, Nilsa con Y, Mari, para que por favor la puedas traer y ella misma le hable a Vero. Ya debe venir por ahí. Sí. ¿La pudiste encontrar, Mari? Sí, ahí está. Nilsa, ¿pudiste activar tu micrófono? Bueno, algo pasa con la tecnología, entonces te voy a leer yo mismo la pregunta. Dice Nilsa, a partir de tu recorrido y experiencia en el mundo literario, ¿cuál es hasta hoy la mejor obra de literatura fantástica? O dice, digamos, la obra infaltable. Para mí, ay, Para wow, ti. yo, es que Nilsa, yo esa pregunta yo nunca la puedo contestar. Como me dicen, ¿cuáles son los 10 libros favoritos de la isla? Digo, yo no me voy a la isla sin 50. O sea, como puedan. No voy. O sea, hay por lo menos 10 sin los cuales mi vida sería mucho más triste. Por supuesto está El Señor de los Anillos y todo lo que escribió Ursula Le Guin de Terramar, pero también está Duna de Frank Herbert, que me parece profética, me parece impresionante, y también la obra de Gibson, pero la fantasía la tengo todavía más cerca de mi corazón. Entonces también está Ende, ay, no, está Gaiman, Gaiman escribió Neverwhere, que es un libro que adoro, así que de veras adoro. Está Kipling, donde los animales y la gente hablan, y es una gran influencia en mí, de eso hablábamos Andrés y yo el otro día. Kipling es como mi santo patrono. Entonces, ay, el libro de la selva, probablemente sea el libro de la selva. Pero nada más por coerción. Porque yo tengo varios libreros llenos de libros de literatura fantástica. Está muy bien, Verónica. Bueno, la segunda parte de la pregunta de Nilsa era para mí y dice, ¿cuál es la obra que yo recomendaría tuya, de Verónica, para empezar a leerla ya? Y bueno, eso depende. También me cuesta mucho trabajo escoger
porque amo muchísimo todos los libros que he leído de ella, pero también así por coerción, si tuviera que escoger uno, me quedaría con Aulilla. Aulilla es un libro pequeño, poderoso, poético, sugestivo. eh, Se te queda rondando en el corazón y en la cabeza, así que súper recomendada, Aulilla. Ay, muchas gracias. Se acaba de No, traducir al ruso a Orilla, pero wow. no sé ni qué pensar. Estaba muy feliz porque se iba a traducir al ruso, pensaba ir a Moscú. Ahora no sé ni qué pensar. Aparte, me hicieron una entrevista así, unos rusos muy serios, me decían, "Are we the first Russians you talk to?" Es así, very important. We like your book very much. Y luego dijeron, se lo vamos a dar a gente que pase, ¿no? A Sí, ver sí. si lo ve, lo agarra y si lo quiere comprar o no sé qué. Y pasó general, con medallas, y se lo dieron, como yo soy pacifista, yo no sé la cara que habré puesto. Él dijo, very good, very good. Aquí historiadores. Qué rarísimo, rarísimo. Y ya para cerrar después de esta historia, quisiera trasladarte la pregunta de Julieta Alegre Tapia. Vamos a ver si con ella sí nos ayuda un poco la tecnología y la podemos escuchar. ¿Cómo se llama? Julieta Alegre. Vamos a ver allí mientras Mari la encuentra. Ya está. ¿Ya no está? Aquí estoy. Ahí estás, Julieta, bienvenida. Hola, hola, qué gusto. Hola. Estoy emocionadísima, Vero, de veras. Me encanta escucharte. Voy a recomendar tus libros a todos mis niños. Doy biblioteca en un colegio con más chicos desde preescolar a secundaria. Y bueno, soy promotora de lectura, cuentacuentos, una loca enamorada de las palabras. Y escucharte me da mucho ánimo. Y bueno, mi pregunta, pues quisiera saber y escuchar de ti, ¿qué nos dirías a todos los que como yo nadamos en contracorriente, en los que somos tan necios e irredimibles y que aún creemos en el poder de las palabras, la tinta, el papel y la magia de la imaginación, que nos sirve como trinchera, refugio y resistencia? Si en algún momento nos sentimos debilitados y queremos tirar la bandera de la imaginación. Ay, les diría que yo a veces también me pasa a mí, que nos consolemos entre todos y nos vayamos a leer. Sí. Sí, Julieta, a mí también me pasa. Nos pasa a todos los escritores, hasta los que no hacen fantasía, de repente todos decimos que un libro más en un mundo en el que cada vez se lee menos literatura, pero hay que seguir leyendo, hay que seguir escribiendo, hay que seguir creando. Ay, sí, yo también pienso lo mismo, pero de pronto también me pongo así como pensativa y reflexiva y digo, ¿valdrá la pena todo esto realmente? Y cada que veo la sonrisa de alguno de mis alumnos y que me dice, Miss, me acuerdo del libro que me leíste en Presco y están en secundaria, digo, no, eso ya es para mí como continúa, pero quisiera así, que quería mucho escucharlo de tus palabras, de tu voz tan maravillosa y volver a sentir cómo se calienta mi sangre con la tinta de los libros, ¿no? Lo único que les puedo decir es recomendarles un libro. No sé, ahorita se me ocurre. Sí. Hay un libro que escribieron unos ucranianos, que es el Harry Potter ruso, por lo tanto no llega un buito con una carta, sino llega un señor con un impermeable y te amenaza. Se llama Vita Nostra. Es un libro muy inquietante, no lo recomiendo para niños, sino para adolescentes y adultos. Es un libro inquietante que describe
la magia de una manera muy distinta de lo que estamos acostumbrados y que verdaderamente me puso a girar como si estuviera dentro de la licuadora. Entonces te lo recomiendo, Julieta. Se llama Vita Nostra y es de una pareja que se apellidan Diachenko. Y creo que son de Kiev, de como dicen ellos, Kiev. Y ahorita ya están en Estados Unidos, los pobres, por supuesto. Por allí los ponen Marina y Sergi Diachenko. Sí, son lo máximo. ¿No? ¿Tú los has leído? No, sino que apareció acá en el chat. No, yo también estoy tomando nota. Son lo máximo, lo máximo. Los adoro. Ay, pues mil gracias. De veras que lo voy a buscar, lo voy a leer y voy a llevarme todos tus libros a la biblioteca. Le voy a decir al director, tenemos que tener estos libros aquí de Vero para que los chicos sigan encantándose con la lectura y con los cuentos. Mil gracias, Vero. Te mando un abrazo. También estoy aquí en la Ciudad de México. Un abrazo con todo mi cariño y un abrazo palabrero para todos. Gracias, Andrés, por hacer posible esta cercanía. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, ya para cerrar, Vero, pues agradecerte a ti, también agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas hoy y que han estado conectadas durante todo el seminario. Mañana tenemos una conferencia súper interesante. Desde Argentina vamos a estar conectados con Marcela Carranza, a quien María Emilia López describió como una semidiosa de la irreverencia. Me dijo después Marcela que todos sus amigos se habían burlado de ella, pero bueno, por ahí va la cosa. Y mañana tenemos una conferencia con ella que se llama Reverencias y Traiciones, así que manténganse conectados. Este evento, el 6º Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, fue organizado o es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, una organización sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia, del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira, EEP, y por supuesto con el apoyo de esta hermosa comunidad de lectores y lectoras irreverentes que son ustedes, que a través de sus donaciones, de sus aportes, también nos ayudan a permanecer abiertos y gratuitos para la gente de América Latina, de España y de tantos rincones del globo que se conectan con nosotros. Bueno, Vero, si quieres como despedirte, darle una última palabrita y ya estuvo. Muchas gracias. Les mando un abrazo, que si estuviera yo con ustedes ya no sabrían qué hacer para quitarme. Les mando un abrazo y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a ti, Vero. Hasta luego, todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Se nos fue. No, se fue. Se nos fue. Ay, y yo le dije, exprésame. Ay, qué hermoso. Sí, qué belleza. Bueno, muchachas, nos veremos pronto. Muchas gracias, Lina, por la ayuda. Nos vemos mañana. No, ajá. Sí, yo estoy más feliz acá siempre desde la sala con los chorreando la baba, tomando nota. Muchas La gracias. sala VIP. VIP. Chao, Lina. Ay, chao. Bella. Chao.